Sean muy bienvenidos, soy Marisa de God Foundation Builders. Estamos haciendo una enseñanza sobre las iniquidades de nuestras naciones latinoamericanas. Te voy a compartir una pantalla. Nos habíamos quedado en el último video en esta parte del libro de Jacqueline Hanselman, de Jackie y Dan Hanselman, sobre las iniquidades de nuestras naciones. Bueno, vemos que así como las personas tenemos iniquidades en nuestras generaciones, también las naciones tienen iniquidades. Y no podemos disipular una nación si nosotros llevamos esa misma iniquidad en nuestro corazón o en nuestras líneas sanguíneas. Por eso tenemos que hacer una obra de arrepentimiento, porque no tenemos autoridad en ninguna situación en la que el enemigo tenga legalidad en nuestra vida. Somos ciudadanos del cielo, podemos ser libres de la iniquidad de nuestra familia y de la nación y conducirnos como embajadores de Cristo en las naciones a las que Dios nos lleve, que puede ser la nuestra propia, no tenemos por qué estar saliendo. Tenemos mucho trabajo en nuestras propias naciones. Y Jackie menciona esto que ella ha identificado. En Estados Unidos, la iniquidad cultural entretejida en el carácter del pueblo es la autosuficiencia, la independencia y el orgullo. Y las consecuencias, esa es la raíz de iniquidad. Soy autosuficiente, soy independiente, soy orgulloso. Soy independiente, que pues soy independiente de Dios, soy autosuficiente, no necesito a Dios y además soy orgulloso, ¿no? Y el fruto de la iniquidad es que son muy egoístas y hay una pérdida de preocupación por los demás, hay una pérdida de la comunidad, hay una pérdida del tejido social, lo estamos viendo, y hay un desprecio por Dios, lo vemos también, aunque ahora ha habido una reversión en este tema del aborto, estamos viendo que están regresando algunos estados a prohibir el aborto en los Estados Unidos. Y estas actitudes han infectado el carácter de la nación, mientras que la gente elige un estilo de vida egoísta sin Dios, pues, lleno de fornicación y de niños nacidos fuera del matrimonio, en fin. En Gran Bretaña hay arrogancia y un sentido de superioridad sobre otras culturas. Además, Gran Bretaña es una nación que fue muy conquistadora, un imperio que dominó muchas naciones. Y a Gran Bretaña estas naciones la maldijeron y tenían razón para maldecir. Vamos a ver eso ahorita en nuestras naciones latinoamericanas. Dice, el Dios Todopoderoso le ha entregado dones a las naciones, pero el reino de las tinieblas ha corrompido esos dones. ¿Por qué? Porque quiere destruir el destino de la nación. Vemos, por ejemplo, que en la India, Jackie estuvo en la India, y dice, la India tiene el don de la adoración, sin embargo, lo que adoran, en vez de adorar al Dios vivo, adoran ídolos, y esto ha pervertido el destino del pueblo, porque en vez de ser una nación bendecida por el Dios Todopoderoso, caminando en su destino, es una nación bajo la maldición de la pobreza, la corrupción y la inmundicia. Dice, las naciones que adoran a los ídolos están cautivas por la iniquidad, producto de la adoración generacional profana. Y esto es algo que nos afecta a nosotros en Latinoamérica y lo vamos a ver. Y esta adoración nos sigue afectando hasta la fecha, aunque nosotros y nuestra familia no hayan cometido adoración profana desde hace 5 siglos, sigue afectándonos porque la sangre de muchos inocentes que fueron dedicados, que fueron sacrificados a los ídolos, desde los Estados Unidos y Canadá hasta Argentina, sigue clamando porque no hemos pedido perdón. Bueno, y las escrituras nos enseñan que los ídolos son vanidades mentirosas y que una persona se vuelve en la misma imagen de aquello que adora. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca pero no hablan. Esto es Isaías, ¿no? Isaías. Bueno, eso también viene luego en Isaías. Pero aquí está el Salmo 115, dice, tienen narices pero no huelen, y tienen manos pero no palpan, y tienen pies pero no caminan, y los que los hacen y quienes los adoran son iguales a ellos. Y nosotros necesitamos considerar cuidadosamente el impacto en la gente dedicada a la adoración a los ídolos, y seguimos adorando ídolos. Aquí en México, por ejemplo, hay varios ídolos. El ídolo está la Santa Muerte, hazme favor, y le sacrifican
un muertito todos los días. ¿Cómo afecta la idolatría a las relaciones en la nación, en el gobierno, en los tribunales, en los negocios, en la educación, en la iglesia? ¿Qué sucede cuando le ofrendamos un ídolo? Ofrendamos a un ídolo. Es como un tipo de soborno. Traemos esta ofrenda con la esperanza de que me darás protección, riqueza, sanidad, poder, favor, o que llueva, que salga bien la cosecha. Y lo que estamos haciendo es una contratación con la oscuridad. Estamos haciendo un pacto con el mundo de la oscuridad, y esto establece un patrón inicuo de iniquidad en la cultura, y así es como se realizan los negocios. Es como si hacemos un negocio y ese negocio corrupto es lo que empieza a afectar también y empieza a corromper los negocios comerciales, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones sociales, políticas. Bueno, yo les he recomendado mucho este libro de Danny Jackie Hanselman. Es muy bueno. Bien. Sí. Habíamos visto también esta otra parte es en Segunda de Crónicas 29. Cuando el rey Ezequías exclama, ya que se purificó, habíamos visto, primero tienes que purificarte tú, tus líneas sanguíneas, luego tenemos que pedir perdón por los pecados de la iglesia y luego los pecados de la nación. Y este es el orden que viene aquí en Segunda de Crónicas. Ezequías les dice a los levitas y a los sacerdotes, tienen que santificarse y purificarse ustedes, y después me purifican y me santifican el templo, y la iglesia es ahora el templo del Espíritu Santo. Como individuos somos el templo del Espíritu Santo, pero como iglesia, como corporación del Señor Jesucristo en la tierra, tenemos que, ya me dejó de responder esta cosa, bueno, no importa. Pero al final de Segunda de Crónicas 29, ahora vamos a leer de aquí de mi Reina y Valera. 29, dice que el rey Ezequías estaba muy contento porque después de que hicieron esto y les tomó 16 días, estaba muy feliz porque ya todo se hizo súper rápido. Segunda de Crónicas, ¿qué les decía yo? 29. Y dice que, bueno, hicieron un montón de sacrificios y no se daban abasto para sacrificar tanto toro y todo esto, más los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desarrollar los holocaustos, y sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra. Y hubo abundancia de holocaustos y de grosura, de ofrendas de paz y libaciones, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Es decir, empezaron a ver resultados rápidamente. Estamos viendo el tema de cuáles son las cosas que más afectan a nuestras naciones, como por ejemplo idolatría. Yo les estaba contando en el capítulo anterior esta idolatría que había, estos sacrificios humanos que se daban en México Tenochtitlán, cómo rodaban los cuerpos después de que los sacrificaban, y la gente los hacía taquitos abajo y se los comía, sobre todo en época de hambre, pero que hicieron una guerra específicamente para hacer esto. Bueno, pero esto es común en todas las culturas amerindias. Antes de que llegaran los españoles, esto ya estaba. Vemos, por ejemplo, aquí la capacocha, que es el sacrificio de niños en la cultura de esta zona andina. Y dice que en la civilización inca se practicó la capacocha, que era un ritual en el que se sacrificaban niños y niñas. Se puede traducir como obligación real. Es algo que ya les había yo dicho en el video anterior, que solamente se sacrificaban los mejores. Aquí dice, para los incas la muerte era el inicio de otra vida, los elegidos para los sacrificios eran niños y niñas, los cuales eran considerados puros y debían pertenecer a buenas familias. Por lo general eran hijos de caciques. Y tenían que ser niños de una gran belleza provenientes de todo el imperio. Solían ser de entre 6 y 8 años, aunque también podían ser mayores, y la muerte les llegaba sin dolor. Bueno,
Dice que en el volcán Yuyayaco, en la Argentina, se hallaron los cadáveres de 3 niños, 2 de 8 años y uno de 12, y bueno, bla, bla, bla. Y este destino les era impuesto desde el nacimiento y eran considerados seres puros. Bueno, otra vez volvemos a esta cosa de que los mayas también lo hacían. Sacrificaban princesas y damiselas muy bellas, lo mejor que tenían, y las ahogaban, las enjollaban todas y las aventaban a unos ríos subterráneos que hay en la zona maya en México y en Guatemala y toda esa zona, para pedir lluvia, pedir favor, pedir que las cosechas estuvieran bien. Bueno, todo eso es inmundicia a los ojos de Dios. Eso nos está afectando. Ese es un montón de sangre que está derramada en nuestras naciones y que clama todavía por justicia y necesita ser satisfecha esa justicia. ¿Cómo la satisfacemos? Bueno, el sobrepago, lo he dicho un video tras otro, el sobrepago para esto es la sangre del cordero. Pero tenemos que pedir perdón de todo eso y empezamos pidiendo perdón si nuestros antepasados, nuestros ancestros estuvieron involucrados en cualquiera de esos rituales. Y si no estuvieron, de todas maneras lo hacemos porque estamos viviendo en el territorio en el cual sucedió. Es decir, aunque tu familia haya llegado de España o de Italia o de Francia, de donde sea, o de China, hace 2 generaciones y no hayan estado involucrados en eso, a lo mejor también en China se hacían sacrificios humanos. Entonces, aunque el sacrificio humano se haya hecho en China hace 1000 años y está en tu línea sanguínea y tú llegas a este territorio donde se hicieron sacrificios humanos, la sangre que está derramada aquí clama y como que la tierra te empieza a devorar. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Bueno, otros pecados que hay en nuestra nación que siguen siendo comunes, es el tema del ocultismo. No es nada más brujería, sigue siendo ocultismo. La libre masonería, las logias masónicas, eso es brujería de altísimo nivel. Y tenemos que renunciar a los niveles de la masonería. Y entró desde hace unos 4 o 5 siglos aquí en el continente americano, y entró muy duro en Canadá, en Estados Unidos, pero todo lo largo y ancho del continente americano. Tengo un amigo, un conocido que está en Bolivia, renunciando a todos los niveles de las logias masónicas en su país, porque hay mucha masonería en Bolivia, me dice ella, en Argentina, en México hay mucha. Cuando nosotras, mi hermana y yo, hacemos la renuncia a los niveles de la libre masonería, la primera vez mi hermana se puso mal, lo hizo sola, no se debe hacer solo, y la segunda vez que lo hicimos juntas, sí, empezamos a sentir un frío así que nos calaba hasta los huesos, impresionante, y no era un día frío. Entonces, les puedo poner esa renuncia a los niveles de la libre masonería en la descripción, pero me tienen, yo sí tengo que advertirles que no lo hagan solos y que vayan de un nivel poquito a poco, un nivel, otro nivel, otro nivel. No lo hagan todo de corrido, son como 20 páginas, no lo hagan todo de corrido. Bueno, otras cosas que son muy importantes que nos están afectando es cuando, les había yo dicho, cuando usamos el nombre de Dios en vano, cuando lo usamos para hacer el mal. En hebreo, lo que lee ese mandamiento, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, son los mandamientos de Dios, no es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Y esos 10 son apenas el top 10 de Dios. Es no portarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué quiere decir? No lo uses para hacer el mal. No es cuando dices, ay, Dios mío, ay, Jesús mío. No es que estés usando ahí mal el nombre de Dios o lo estés usando mal. Porque además el mandamiento dice que el que haga eso, el que lleve el nombre de Dios en vano, el que lo porte en vano, ese pecado sí no se lo va a perdonar Dios. Bueno, pues no puede ser que nada más porque decimos, ay, Jesús mío, ya lo usamos en vano porque a lo mejor nada más estábamos diciendo salud a alguien, ¿no? Ahí estornudó y le dijimos, ay, Jesús. No, se refiere a hacer el mal en el nombre de Dios. Y eso se viene haciendo desde hace un montón de tiempo y empezamos, de hecho, con el pueblo judío.
cuando el cristianismo empieza a desplazar a los judíos y les dice, tú no tienes nada que ver en el plan de Dios, y eso viene tan temprano como en la tercera epístola de Juan. Eso tiene un nombre, se llama teología del reemplazo, que es tratar de reemplazar al judío, y decir, y empezar a perseguirlo y decir, tú estás observando mal la Pascua, tú no tienes la verdadera Pascua la tengo yo tengo el verdadero Pentecostés, y empiezan a perseguirlos y empiezan a matarlos. Tercera epístola de San Juan, aquí dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes es un nombre griego, es un griego, Diótrefes es griego. Juan es es así del círculo más cerrado del Señor Jesucristo, porque estaban los tres, que eran Pedro, Santiago y Juan, y luego están los 12, y luego están los 70, y luego así, o sea, tiene su círculo más íntimo, en ese círculo íntimo está Juan, y sin embargo Diótrefes, fíjate lo que hace Diótrefes, le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiera recibir, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y en el versículo 11, que es muy conocido, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Bueno, pero esto se va complicando, porque empezamos a hacer progromos, empezamos a perseguir, a hacer limpiezas raciales, hicimos las cruzadas. Yo no sé quién tenga la valentía de pararse y decir, yo no tuve ningún antepasado en las cruzadas, ningún antepasado mío jamás señaló en la Inquisición a un judío para que lo quemaran y quedarse con parte de su riqueza. Yo no puedo decir eso. Yo tuve que pedir perdón de la Inquisición, de nuestro involucramiento como familia en la Inquisición. No me consta nada, yo no tengo ningún papel que diga que mi familia fue cómplice de la Inquisición, pero la Inquisición empieza en el 1100 y piquito en Francia, y para el 1250 ya está en España. Y cuando la reina, y además en España se instala en el reino de Aragón, y si tú te acuerdas, Fernando de Aragón se casa con Isabel de Castilla, forman ese reino que manda Cristóbal Colón a descubrir las Américas, y se hace un gran imperio, o sea, Portugal, toda la península ibérica era de ellos, y luego todo el continente americano era de ellos. Y ahí estaba la Inquisición, y la Inquisición no se acaba hasta el siglo XIX, hasta 1800 y piquito, es decir, estuvo 900 años, casi un milenio en la tierra. Y lo que hacía la Inquisición es que tú llegabas y le decías, yo ya vi al vecino que no come cerdo, no compra cerdo en la carnicería, se me hace que es judío. No sale los viernes en la noche, observa el Shabbat. Iban, le quitaban sus posesiones, te daban un pedacito a ti, otro se lo quedaba la corona, otro se la quedaba la Inquisición, y al judío lo mataban y despojaban a la esposa y a los niños. Y ya quedamos que esta es la sesión de adultos, es la sesión nocturna, esta no es para niños. ¿Qué tuvimos que hacer? Mi hermana y yo pues tuvimos que ir a pedir perdón por todo eso, y también pedimos perdón porque yo estoy convencida que hay sangre judía, sangre marrana. Los marranos son los judíos conversos, a los que obligaban a convertirse precisamente para no terminar en un potro del tormento con un inquisidor y que lo quemaran y que le quitaran todo a su familia. Entonces pues había unos que medio se convertían y se llamaban judíos conversos. Además hay parte de mi familia que no sabemos de dónde viene, les he contado la historia en otro lugar, que mi tatarabuelo apareció perdido en la feria de Zapopan, en Jalisco. No sabemos de dónde viene. Pero no importa, Dios nos va dando revelación. Pedimos nosotras perdón por esos pecados de ser cómplices de la Inquisición, y también pedimos perdón por el otro lado, la otra cara de la moneda, por haber sido judíos que abdicaron de su fe y de su pacto con Dios para convertirse a un falso cristianismo. Por miedo, no mantenerse en el pacto con Dios. Pedimos perdón por las dos. Entonces ya vimos, idolatría con sacrificios humanos,
También todo el tema de sexualidad ritual en los templos paganos también está. También hay que pedir perdón. Y, y todavía sigue habiendo sacrificios humanos. Aquí en México la Santa Muerte se le sacrifica, ahora sí que digo, un muertito diario. Todo el tema del aborto sigue siendo la cuota de sangre que, la legalización del aborto, y el aborto, aunque no esté legalizado, sigue siendo la cuota de sangre que siguen pidiendo las deidades que están en estas naciones, que son los dioses amerindios, los dioses americanos. La libre masonería y usar el nombre de Dios para hacer el mal. Es decir, en el nombre de Dios, como a lo mejor no hilé bien, la Inquisición en el nombre de Dios mató mucha gente, persiguió mucha gente, despojó mucha gente. En muchas guerras, como las cruzadas, como todo este tema de la Inquisición, en el nombre de Dios se hizo el mal. Pues lo que están haciendo los musulmanes en el nombre de su Dios, aunque no me digan que Alá es el mismo Dios que el Dios de los cristianos y de los judíos, porque eso no es posible, porque todos los nombres del Dios de Abraham, Isaac y Jacob están en la Biblia y Alá no es uno de ellos. Entonces ese no es nuestro Dios. Ese fue mi comercial. Pero en el nombre de ese Dios están haciendo el mal y están matando cristianos y están haciendo intifada en Israel y están matando franceses en Francia, están poniendo bombas en España, bombas en Inglaterra. Todo el 11 de septiembre es eso, es hacer el mal en el nombre de un Dios. Bueno, nuestro Dios es un Dios de amor, nuestro Dios no nos manda que hagamos eso, pero ha habido veces en que como iglesia, como clero, como institución religiosa, hemos usado el nombre de Dios para hacer el daño y eso no debemos hacerlo. No debemos usar el nombre de Dios para condenar a nadie. Bueno, pues esos son básicamente los temas nacionales gordos que están afectando a las naciones americanas. Y a lo mejor no son todos, pero espero que te hayas quedado con hambre de más, de investigar un poquito más. Y bueno, pues no tengo mucho más que decirte, es un tema muy, muy, muy fuerte. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y te deseo muy linda semana.